las fechas. El 4, inicio de su tiempo como profesor. El cohort 5, cuando fue rector en la Universidad Libre de Ámsterdam. Y número 6, pues clarificando algunos de sus pensamientos. El libro que vamos a llevar, ese sí es importante que lo consigan, es este, Vida y obra de cristiano Herman Doyewood. ¿Ok? Ahí lo pueden conseguir en el Amazon, en algún lado. Y los títulos de los temas que vamos a hacer en los cohorts van de acuerdo como está el libro, entonces no hay mucho pierde. No se trata de cargarlos mucho con la lectura, cada quien tiene su interés, su área de interés, entonces no quiero distraerlos. Si alguno está escribiendo sobre Doyewood o quiere conocer más, pues entonces necesitan comprarlo y leerlo, y este sílabo que vimos pues es solamente una introducción, ¿verdad? Pero tampoco quiero cargarlos para que no se distraigan de sus temas de estudio. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Dónde está qué? Bueno, okay. Vamos a ver un poco para acá. Lo que vamos a estar, la manera en que vamos a estar trabajando es ver un poco de la época de la vida que estamos estudiando de Herman Doyewood, y algunos de los conceptos filosóficos básicos que ha manejado, y después tendremos un tiempo de discusión, que creo que va a ser la parte más enriquecedora, donde los que están escribiendo de Doyewood o quieren compartir algunos conceptos, pues pueden hacerlo, y así sucesivamente, ¿no? Herman Doyewood, la primera dificultad que encontramos en él no solamente es la lectura de sus libros, de sus escritos. Comenzamos con el apellido, pero ya aprendemos, primero son W, después una E, después W, Herman Doyewood. ¿De dónde viene esto? Pues nosotros sabemos que hay una línea que se va trazando desde el inicio, desde la palabra de Dios. Obviamente va pasando por los escritores, inspirados por el Espíritu Santo en la Biblia, los que escribieron, pasa pues por el apóstol Pablo, después digamos San Agustín, va el tiempo de la Reforma, los reformadores, pues pasa Lutero, Calvino. Lutero también. Bueno, hablando de la Reforma, ¿no? Porque recuerden que el pensamiento reformacional está firmemente, no se puede disociar de la Reforma y de los solos de la Reforma. Es decir, siempre tratamos de darle toda la gloria a Dios. Creemos pues solo Jesucristo. Tenemos la fe en Él. Creemos en la sola gracia. ¿Y qué más? Y la palabra. Y sola escritura. Entonces, estos fundamentos, que son fundamentos de la Reforma, son los mismos que se están siguiendo. Es decir, no es una filosofía o forma de pensamiento diferente, es lo mismo. Por eso, aunque Lutero, digamos, bueno, podemos pensarlo, ¿no?, en otro sentido, pues venimos del mismo movimiento. Después de Calvino, entonces vienen otros, entre ellos Van Prestenen. Después de Van Prestenen viene Kuyper. Obviamente que ha habido otros pensadores que han ido reformando, han ido fortaleciendo el pensamiento reformado, ahora reformacional, pero digamos son los principales, así a ojo de pájaro, ¿va? Kuyper, y después de Kuyper, pues está Herman Doyewood. Una pregunta, ahí no se incluye a su cuñado, Vollenhofen. Vollenhofen, ¿no? Sí, mencionaba que hay otros pensadores, ¿va? Simplemente estamos ubicando en forma general, porque queremos enfocar el estudio a lo que es Doyewood y pues su filosofía, la aportación que él hizo. Ya en estos tiempos pues hay otros, y lo que estamos enseñando en el GT es continuación de eso, ¿no? Aquí después de Doyewood, más cercano, está el Rohner, y pues en la actualidad pues estamos promoviendo esto por medio del doctor Roberts, ¿verdad?, que está en su escrito. Entonces, aquí estamos más o menos una línea general de cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué queremos reafirmar?
que estamos siempre buscando apoyarnos en la palabra de Dios, buscamos la gloria de Dios, no buscamos otra cosa. Cuando hablamos de un personaje como Doyewer, no estamos buscando gloria para Doyewer. Igual que pasa con Calvino. No, es que Calvino pues son sus ideas y están siguiendo un hombre. No es así. La verdad es que lo que hacemos es, hay un fundamento que es la palabra de Dios, están los que conocemos como 5 solas de la Reforma, y obviamente eso es lo que da sustento a las enseñanzas. Decimos Calvino, decimos Kuyper, Doyewer, para ubicar simplemente lo que estaban enseñando, para rápidamente definir, ok, hablamos de Calvino, pues rápidamente podemos pensar, aunque él lo definió así las 5 solas, en general su pensamiento nos lleva a un resultado como este. Y ya de los demás, pensamos en Kuyper, pues nos viene inmediatamente la frase más conocida de él, ¿no? ¿Cuál es? Ya la sabemos. No hay una ni una sola pulgada cuadrada en todo el universo que el campo de la creación sobre la cual Jesucristo no puede decir, esto me pertenece. Cuando entendemos o cuando escuchamos esa frase, no la podemos separar de lo que son los 5 solas. Está reconociendo un Dios creador, está dando la gloria a Dios, está hablando del señorío de Jesucristo. Abraham Kuyper escribió mucho sobre la gracia y también sobre la gracia común. Él escribió mucho también sobre, es una obra sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Muy interesante, no traje el libro, bueno, yo lo traigo, pero no lo bajé. Entonces, esa es la idea cuando hablamos de la filosofía reformacional. Estamos hablando podemos pensar como una continuación, o la misma, mismo pensamiento reformado, y entonces, pues así llegamos, en esta expresión de Kuyper conocida, simplemente refleja lo que estamos pensando en los 5 solas. Es decir, no es una filosofía diferente, simplemente estamos apoyados en la palabra de Dios. En 1880, voy a borrar esto. En 1880 se inaugura la Universidad Libre de Ámsterdam. Sí. Y entonces, en el discurso que da Abraham Kuyper, él expresa, haciendo una diferenciación entre el pensamiento científico, secularizado del religioso, o separado de la fe. Él dice, no es que ellos, refiriéndose a los científicos seculares, no es que ellos tengan una plena certidumbre intelectual de lo que están diciendo, ni que nosotros estemos apoyados únicamente en cuestiones de fe. Él dice, a final de cuentas todo necesita fe, y esa fe puede estar apoyada o puede venir de Dios, puede venir de nosotros mismos, o puede venir de algún ideal que nosotros hayamos abrazado. Dice Kuyper en esa misma ocasión, pues es que no ha nacido el hombre que pueda decir, un hombre que sea totalmente incrédulo. Todos creen en algo, todos tienen fe en algo. Entonces, este principio, aunque Kuyper lo aplicaba a la ciencia para establecer que hay un motivo religioso o de fe en el pensamiento científico, este mismo motivo lo toma Doyewer y entonces lo extiende, lo lleva a un campo más amplio. No queda reducido solamente a la ciencia, sino ahora abarca toda la parte cultural y todo lo que ahora conocemos, porque ya conocemos de las esferas y conocemos la amplitud del pensamiento. Pero la base es sencilla, la base es esto. De aquí desarrolla todo el pensamiento Abraham Kuyper. Más adelante, después de dar algunos datos sobre Doyewer, vamos a volver a esto y sobre esto vamos a discutir un poco, para estar viendo un poco los cimientos de lo que es la filosofía de la idea cosmonómica o la idea reformacional. Vamos a volver a esto para discutir, y como decíamos al principio, los que estamos entrando apenas en contacto con esa filosofía, poder entender sus bases, y los que ya estén más avanzados, pues poder aportar de eso. Como que está buscando una extensión o algo. ¿Así? Okay. Muy bien. ¿Quién fue Doyewer o qué era Doyewer? Aun y cuando hay muchas cosas en común, pues se ve que obviamente Doyewer está apoyado en la enseñanza de Kuyper, aunque cuando Kuyper da esta conferencia, pues Doyewer no había nacido todavía,
Neugebauer nace en 1894. Hay ciertas diferencias en un principio. Por ejemplo, Kuyper consideraba la teología pues como la reina de las ciencias, ¿va? Pero Neugebauer no, él lo considera simplemente como una ciencia más, una ciencia más de esas, pues de las especiales, ¿no? Neugebauer apoya así su trabajo en la obra de Kuyper, pero su diseño básico fue muy sencillo, que es lo que decíamos. Kuyper pone esto en función de la ciencia solamente. Neugebauer hace lo mismo, pero en un campo más amplio. Entonces la base de todo el pensamiento de Neugebauer es muy sencilla. Lo que lo hace más complicado es lo que nos enfrentamos ahora, el desarrollo que hace tan detallado, tan profundo de todo. Ya cuando empezamos a hablar de los momentos modales y todas las demás cosas, y empezamos a leer sus libros y digo, bueno, pues ¿qué pasó? Y tienes que releer, y releer, y releer. Muchas veces nos saturamos ahí porque no dedicamos suficiente tiempo a estos conceptos tan sencillos. ¿Sí? Porque nos hace entender todo lo que está desarrollando Neugebauer está basado en este concepto. Todo tiene un motivo religioso, Sí. todo tiene un motivo de fe. Todo tiene un motivo religioso básico. Entonces, una vez que se entiende eso, no vamos a decir que vamos a entender todo lo que escribió Neugebauer, pero entendemos por dónde va. Si empezamos al revés, entonces se nos complica. Por eso recomendamos un poco, o recomendamos la secularización de la ciencia, porque ahí él habla de este motivo religioso básico, ¿no? Entonces, aquí vemos los inicios. Entonces, tenían unas diferencias en formas de pensar acerca de la teología, acerca de la filosofía. ¿Cómo era Neugebauer? Neugebauer medía 1,70 más o menos. Era un hombre que se vestía elegante desde sus tiempos de estudiante. Dice que siempre llegaba con sus guantes, ¿verdad? Aquí se veía medio raro alguien que llegara con guantes en el valle, ¿no? Pero él siempre andaba arreglado. Era un hombre muy amable en su trato. Era un hombre muy versado, no solamente en el campo que él desarrollaba, no solo él era abogado. Obviamente se le recuerda más por su filosofía que por su tratado de abogacía. Pero también era un hombre que tenía muchos conocimientos de muchas áreas, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales. Pues él podía platicar prácticamente de cualquier tema a un nivel muy alto. Su preparación era bastante profunda. Su estudio era un mar de libros, es decir, libreros para todo alrededor, doble fila de libros. Pilas de libros por todas partes, y como ya saben, pues su escritorio ahí lleno de papeles por todos lados. Es decir, un hombre dedicado a escribir, un hombre dedicado a estudiar, pues alguien muy amable en su trato, a la hora de exponer, él era muy claro en su posición, pero era interesante porque lo que él exponía de una manera tan clara, pues convencía de inmediato a los que lo estaban escuchando. El problema es cuando quería recordar la gente lo que había dicho, entonces ¿cómo qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Era una dificultad. Y cuando él llevaba esos conceptos al escrito, a la parte escrita, entonces pues ya lo conocemos ahora, era bastante complicado. No es un hombre que se le pueda leer fácilmente, es un tipo de lectura que tienes que leer, releer y volver a leer, ¿verdad? Y lo interesante es que está fundamentado en un principio muy sencillo, pero lo que hace complicado es el grado de profundización que él va haciendo. Neugebauer tenía sus hobbies, como todo el mundo, le gustaba el fútbol. Él no se perdía los partidos de su equipo favorito de Ámsterdam. ¿Cómo? ¿El Cruz Azul? No era el Cruz Azul ni las Chivas, era el Ajax. El Ajax de Holanda. El Ajax. Entonces él no se perdía sus partidos, tenía su tiempo para eso. Así es que no sean tan feos si les gusta la filosofía, pero les gusta el fútbol, pues no están peleados. Siempre y cuando no le vayan a la América, todo está bien. No sean tigres.
Entonces, tenía entre otros hobbies, le gustaba el programa Todo en Familia. ¿Todo queda en familia? ¿Cómo se llama? ¿En familia con Chabelo? No, Ya ¿Cómo queda en existía. familia? Ya existía, bueno, existía desde los tiempos de Kuiper, creo. Todavía no estoy seguro. Entonces, le gustaban esos programas y tenía sus hobbies. Le gustaba la música también. Era pianista. Gracias. ¿Se siente calor ahora o soy yo? No, sí, súbele. ¿O soy yo? Súbele ahí, ¿no? Súbele A velocidad. Le gustaba tocar el piano y es interesante, su mamá quería que se fuera al conservatorio, pero él tenía otras ideas. Sí tocaba el piano, sí tenía un buen piano ahí en su estudio, pero pues que bueno, no es caso de la mamá, porque si no tuviéramos la filosofía No de vida estaríamos dando cosmológica, esta no estaríamos hablando de él, ¿verdad? Estarían hablando en el conservatorio de música de algún virtuoso del piano, pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Dios ha utilizado personas, los ha capacitado con dones diferentes, porque así ha sido su voluntad a través de los tiempos. Cuando poníamos la lista de los diferentes personajes, nosotros reconocemos que Dios hace su obra. Nosotros reconocemos que en el reino de Dios Él capacita personas para diferentes tareas, diferentes áreas. Y tenemos que tener en mente que es un solo reino de Dios, y somos como diferentes partes del ejército de Dios, ¿no? Mejor unos son más marinos, otros son más de artillería, otros son más de la aviación. Es decir, cada quien está capacitado de diferente manera. Y el Señor utiliza todo esto. Y recordamos, no estamos dando gloria a la persona, simplemente identificamos dónde surge el pensamiento, cuál era su propósito, qué aportación tienen para el reino de Dios, cada uno de ellos. Hasta aquí vamos con el señor Herman Doyle. Él, pues su familia era una familia reformada. Su familia era reformada. Como todos en Holanda. ¿Perdón? Como todos en Holanda. Calvinista, ¿no? No todos en Holanda. Acuérdense que en aquellos tiempos, incluso en los tiempos de Kuiper, había mucho esta influencia liberal, ¿verdad? Acuérdense que Kuiper en un principio de su pensamiento, de su forma de ser, fue formado de una manera liberal, y pues gracias a una persona anciana en la iglesia donde él llegó, que le dijo: ustedes no están enseñando bien, no quería ni saludarlo, ¿ah? Y fue interesante estás hablando de Doyle, pero fue interesante que él llega ahí a cumplir su pastorado a este pueblo, y entonces esta mujer no quería ni saludarlo, ¿ah? Y él decía: bueno, ¿por qué? Kuiper tuvo la humildad de ir a preguntar: bueno, ¿por qué? O sea, a la persona, ¿por qué no me saludó? Y él explicó: es que usted está enseñando otra cosa, eso no es enseñanza reformada, no está basada en la Biblia. Y entonces él de alguna manera fue saliendo de ese pensamiento liberal que le tenía cautivo. Pensamiento liberal que atrae a mucha gente ahora, que atrae denominaciones enteras, y que a final de cuentas es una lucha de las que tenemos en contra de ese pensamiento. Entonces sí, venía una familia reformada, a pesar de que había mucha influencia liberal en aquellos tiempos. Vamos a ir avanzando en el estudio de la vida de Doyle, como mencionamos. Vamos a dedicar un tiempo ahorita a meditar en lo que es este concepto básico de su filosofía, y vamos a ir en cada una de las sesiones añadiendo cosas de su vida que correspondan a esa etapa, ¿no? La próxima sesión veremos algo de su juventud, iremos viendo también algo de su vida y demás. Doyle muere en 1977. Y nació el... ¿Perdón? Y en ese año nació el... Nació Eli, nace el sucesor. ¿Quién? Eli. Bueno, el sucesor de él debe nacer unos 14 años después, pero se nace en el 77, entonces no es que haya sido, sí es del siglo pasado, pero no de hace 1000 años como el señor Chabelo, ¿ah? Algo que se cuenta de las exposiciones de Doyle. Mencionamos que él era muy claro lo que decía, pero también daba espacio para los chistes de momento y demás. Era una persona agradable.
agradable. Era una persona amable, era una persona pues carismática en general, ¿va? ¿Cómo veía él, cómo veía la vida o la historia? Así como vamos a ver la biografía de Doyewell, que no es nada más el famoso qué, quién, cómo, cuándo y dónde, que son puros hechos, sino él enfocaba más bien al efecto que tenía. Por ejemplo, algún evento histórico no era tanto el ver los hechos nada más, sino qué efecto tenían en la cultura o en las áreas que influían. De la misma manera vamos a estar viendo de él no solamente hechos de cuándo nació, cuándo se murió, cómo era, sino cómo pensaba y cómo influía en su forma de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto, comentado? ¿Qué influyó más fuertemente en su forma de pensamiento? El principio, lo que le tocó a él es este concepto tan sencillo. O sea, cuando él... ¿El principio religioso básico? ¿Perdón? ¿El principio religioso básico? Bueno, enseñándolo, expresándolo así, sí. Ahí lo que basa toda su filosofía es en esto, en el pensar de que no hay una separación entre lo que es religioso de fe de lo que es científico. Es decir, todo pensamiento, todo conocimiento tiene su base en la fe, en un motivo religioso, como bien lo expresaste ahorita. Bien. Entonces, esto es lo que marca, a final de cuentas, el pensamiento, la filosofía de Doyewell, apoyado en Kuyper, sí, pero lo que él hace es, como todos los demás que han ido edificando sobre lo que han puesto, él extiende el principio que Kuyper aplica solamente a la ciencia, al conocimiento científico, diciendo, bueno, también es un conocimiento basado en fe o en religión. Doyewell viene y lo extiende, ¿sí? Y entonces ya entendemos ahora que esa extensión pues tiene que ver con todas las esferas que él desarrolló. ¿Sí? ¿Sí se entiende cómo desarrolla, ¿no? De decir, bueno, solamente Kuyper lo aplica a una ciencia, a la ciencia, entonces Doyewell lo extiende. ¿A qué? Pues a todas las esferas. A todas las esferas, los aspectos modales y todo eso. Entonces la aportación de Kuyper fue el motivo religioso, por así decirlo, y lo que Doyewell hace es una extensión, una ampliación de ese concepto. ¿Qué es lo que él buscaba? Pues él busca la restauración. ¿Fue Doyewell quien habló primero sobre las sobrenaturales esferas o Kuyper? Kuyper pone el fundamento, pero el que lo establece y lo define bien es Doyewell. Y esa es la aportación principal de él. Por eso cuando conocemos, hablamos de la filosofía de idea cosmológica que aporta Doyewell, tenemos que saber que el principio fue este. Kuyper pone una piedra y Doyewell dice, ok, está bien, pero necesitamos ampliarla. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de restaurar o reintegrar toda la cultura con la práctica religiosa. Es el saber que todo, no solamente lo científico, sino todas las esferas de la vida están relacionadas con un motivo básico de fe, un motivo religioso. Es decir, pues los ateos no existen, ¿va? No hay nadie que diga yo no tengo fe en nada, eso no existe. Kuyper lo que dice en la cita que decíamos de él al principio, él dice, no ha nacido una persona que realmente no crea en nada. Todo necesita poner un fundamento. Si no ponen un fundamento que es por fe, es algo que él cree, un fundamento de este tipo, o es Dios, o es algo de uno mismo, de un ideal, sobre qué van a construir. Entonces tienen que ponerse en alguna presuposición que viene por fe. Entonces esto es lo que vamos a estar tratando un poquito, el motivo religioso básico le puso, como menciona Abiud, pero en esta forma de expresión más sencilla y más elemental. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el principio de Kuyper? Tanto ciencia como religión tienen un mismo motivo y ese motivo es por fe. Y vamos ahorita a discutir un poco entre todos cómo vemos cómo entendemos, cómo desarrollamos, cómo explicamos este concepto, ¿va? Porque uno de los principales obstáculos que pone la gente que se considera atea
es que no, pues tú no vas a ver muy fácil, va a decir que es que Dios existe por fe, ¿verdad? Hay que creerlo dogmáticamente. ¿Cómo? Hay que creerlo dogmáticamente. Así es, entonces es muy fácil porque tú toda la explicación que me das es que es por fe y ya. Como si la explicación de la gente que es atea No fuera por fe. no fuera por fe. Exactamente. A ¿verdad? ver, los átomos. A ver, dale. ¿Dónde están los átomos? Entonces, ¿cómo discutimos sobre esto? ¿Qué conclusiones sacamos de este? Por ejemplo, la idea del materialismo, ¿no? De que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es la energía. Es un acto de fe. Sí, Se están sentando en absoluto. es un acto de fe, muy bien. ¿Un acto de fe en qué? Decíamos ahorita, vamos a hablar por esto. Decíamos, a final de cuentas, Pero la materia, ¿eh? el motivo básico religioso dice, todo es por fe. Y esa fe o viene de Dios, o procede de Dios, o procede de mí mismo, o procede de alguna idea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la idea que mencionas, ¿okay? No se crea ni se destruya, ¿va? ¿Qué está implicando y de dónde viene ese tipo de conocimiento? Porque dijiste ahorita, bueno, es por fe, ¿va? Se cree por fe. Okay. ¿Fe en qué? La materia. ¿Dónde se muestra la fe en esa expresión? ¿Va? La materia no se crea ni se destruye. O la energía no se crea ni se destruye, ¿va? Es un invento del hombre. ¿Qué es? Es un invento del hombre. ¿Un ideal? Sí. ¿Un ideal? No. No es ideal, ¿De dónde viene? es De la una experiencia. posición humana, ¿no? De la experiencia. La experimentación Sí, científica. experimentación. Ajá. Pero proviene de Entonces significa que antes de la creación, la respuesta para acá. Ya, Ahí ya. estuvieron los científicos viendo. Exactamente, ellos creen que Ellos sí. vieron ahí la materia o la energía y luego vieron que es la misma materia y que pesa lo mismo, ¿va? Los mismos kilogramos. ¿Estuvieron ahí? No. No, ¿No lo vieron? ¿Cómo saben? son suposiciones. Porque Son. creemos que no estuvieron Es ahí. que el método científico se basa en una hipótesis que es una suposición. Después, cuando la medio compruebas, es una teoría. Y cuando ya todo el mundo lo acepta, generalmente Una ley. es una ley. Una Entonces, constante. hipótesis, teoría y ley. Observación, experimentación, hipótesis, Teoría. teoría y ley. Ajá. Ok. Supuestamente ese es el pensamiento científico, ¿no? Sí. El método científico. Pero ¿cómo es posible que cuando hacen muchas leyes simplemente se brincan este paso? O sea, ellos lo vieron, No. ellos lo observaron. No, Y utilizan fe nada más. ¿Cómo? Lo basan en la fe nada más. Así es, necesitan tener un principio donde ellos piensan que es verdad y entonces eso se llama pues fe. Igual que nosotros con la creación. Ellos tienen, sí, exactamente, es el mismo principio religioso. Es decir, la única diferencia es que la creación viene de una revelación de Dios. ¿Y esto de dónde viene? Pues de una revelación humana. De una revelación humana, es decir, viene del hombre, Pues ni siquiera es revelación. O sea, es- de una idea del hombre, es decir, Porque, Una antítesis. por ejemplo, Johannes Kepler se pasó 20 años estudiando los astros, pero no estaba allá, sino Ajá. que estaba acá en la Tierra y la gente le pagó por 20 años para que estuviera viendo así el cielo para desarrollar sus 3 leyes, Pero, que tácitamente no puedes comprobarla, porque eso de la inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias, ¿de dónde lo saca el hermano? Son matemáticas, señor. Tú no lo entiendes, Matemáticas. O sea, y aún los principios físicos, ¿no? y Es la decir, creemos como si fuera la mera verdad. ajá.
Y lo creemos y nos engañan con eso. Es que ese sí es un científico muy bueno y como es ateo, pues se me hace que puedo creerle, ¿va? Me puede engañar. Y nuestros jóvenes son enfrentados con eso continuamente, con el asunto de la evolución, ¿va? ¿Quién estuvo observando ahí los changuitos haciéndose hombre, ¿va? Pues no hay. Y hacía sus anotaciones, cómo se rasuró, hoy se rasuró. Ok. Sí, pero de la escuela sacan todo eso porque es fe. Sacan No. todo lo de la creación porque es por fe. Ah. Y esas cosas que hacían de la evolución, pues también es por fe. Eso es Tan un marcianos. principio. El asunto ahí, por ejemplo, con las matemáticas que le llamamos Ciencias exactas. O sea, que es a priori cuando decimos 2 más 2 es 4. No es Es a por posteriori. repetición, por comprobación, o se presupone una fe de que 2 más 2 es 4. Ahí, ¿cómo lidiar con eso? Es que son conceptos filosóficos también. Porque ¿quién ha visto un 2? No, pero Pon más. puedes ver 2 objetos. O sea, Pero ¿cómo dos sabes? ¿Por qué cosas. no le pusiste 4? O sea, ¿quién decidió que se iba a llamar 2? ¿Quién puso esas 3 letritas en ese orden para que dijera 2 y que todo el mundo aceptáramos que así es 2? Pero también puede significar pisanlo. So, otra palabra, ¿no? ¿Sí? O sea, Son cuando, conceptos filosóficos. cuando digas ahorita quiero 2 rebanadas de pizza, no vamos a saber qué hacer. Claro. Bueno, va a requerir fe. Ya no se hicieron la pizza. Pero fíjate cómo es. 2 rebanadas de pizza. Puede ser 2 rebanadas de lo que sea, ¿no? Pues aquí está uno y aquí está la otra. Porque sí. 1 más 1 son 2. Pero la realidad es que esta pizza no es exactamente igual que esta, ¿va? Y al final de cuentas no resulta tan exacto. ¿Quién las cortó? Aunque sea un algo muy de precisión, siempre va a haber diferencia. Pero simplemente por definición, que es la palabra que se usa para la fe en las matemáticas, ¿verdad? Por definición, esto es uno y esto es otro. Si tú te vas a detalle, pues a lo mejor este tiene 2 pepperonis y este tiene 1,5, ¿verdad? Pero tú lo consideras uno. Y al final de cuentas, tu resultado lo ves como algo exacto. Y Puedes estableces tomar cualquier teoremas. objeto. Si puedes tomar cualquier objeto, puedes fabricar 2 mesas y no van a ser exactamente iguales. Aunque a simple vista pueda ser. Pero en el sentido cuántico, o sea, no tanto del... Física, concepto. Perdón, no quise decir eso. En el sentido matemático, vaya. No tanto el concepto de la cosa, sino el hecho de la operación en sí matemática. Otra vez. Es Porque filosófico. es que, por ejemplo, aquí estamos redefiniendo el nombre de la cosa, Ajá. pero en sí la suma, la operación, digo, ¿cómo explicarlo? Sí creo que requiere fe, pero ¿cómo explicar la fe en las matemáticas? Es como los egipcios cuando no sabían cuánto era una cosa, cuando no conocían un número, decían un montón. Nosotros hoy en día, cuando no conocemos un número, le llamamos X. Infinito o X. Entonces buscamos la X por todas partes. Los egipcios buscaban el montón. Cuestión filosófica. Por ejemplo, en matemáticas se usa mucho el infinito, ¿no? Sí. Algo así. ¿Cómo? Es un 8 Símbolo acostado, del ¿no? infinito. ¿Cómo? Digo, es un 8 acostado. El 8 apostado, ¿va? Ajá. Y Se entonces se descansó. hacen elaboraciones completas sobre el infinito. Y al O los final números imaginarios. es sí, La raíz cuadrada de -1. ajá. El infinito, números imaginarios, así es. No se puede. Conceptos filosóficos. Y al final O de el cuentas. pi. El pi, exactamente, 3 Bueno, puntos, 14, estamos 15, más- 92. Bueno, pues también es indefinido, ¿va? Ajá. O sea, no tiene. No termina, ¿va? No termina la serie de pi. Entonces, se hacen elaboraciones matemáticas ¿Película o la serie? con números indefinidos, sea ¿Película o serie? infinitos, sea imaginarios, La vida de pi. y se toman como válidos los resultados, a final de cuentas, ¿no? ¿Y eso qué es? Y tan solo en una serie como el número de pi, te puedes ir infinitesimalmente Cuando y te acabas- pierdes filosóficamente. Pienso que el aspecto que habla Kuyper también, en este sentido del motivo base religioso,
es precisamente el hecho de tener fe o el principio que nos mueve a desarrollar el mandato cultural a través de la dirección de Dios o a través de nuestro ego e ideal. Si nosotros estamos parados en la plataforma del ego o el ideal, todo nuestro quehacer filosófico, matemático, biótico, todo nuestro quehacer va a ser con un objetivo de demostrar que Dios no existe, por ejemplo. Este puede ser un aspecto. Sí. Y aquel que está parado en la plataforma de Dios o su fe en Dios, todo su quehacer igual filosófico, biótico, matemático, va a ser en obediencia a Dios. Sí. Y en esta obediencia permite reconocer, como decía el salmista, cuando veo tus cielos, veo la obra de tus manos. Así es, va a dar gloria a Dios, ¿va? Sí. Va a dar gloria a Dios. Entonces, ya se va extendiendo el concepto de este motivo religioso básico, que tienen dos propósitos diferentes. Si tu fe está puesta en Dios, o en la revelación de Dios, o en buscar la gloria de Dios, entonces estás cumpliendo con el mandato cultural bíblico. Cuando no, entonces ¿qué estás buscando? Solamente luego, solamente algún ideal de negar la existencia de Dios. Entonces, la respuesta cristiana al 2 más 2 es 4 es porque Dios así lo diseñó. Pero si eres contador, 2 más 2 es ¿cuánto quieres que sea? No, pero estoy hablando desde la perspectiva doyeveriana o caiperiana. O sea, la fe, las matemáticas de un cristiano redundan en eso, que Dios así lo diseñó y como hombre reconocemos y respondemos a esa fe. Después de la Segunda Guerra Mundial, para responder a tu pregunta, hubo un matemático y filósofo alemán que se llama Gödel e hizo un teorema exactamente sobre ese asunto del 2 más 2 son 4 y utiliza ese 2 más 2 son 4 y en su teorema dice que todas las proposiciones aritméticas o los axiomas aritméticos son indecidibles. O sea, no es posible demostrar que 2 más 2 son 4, no hay manera en el universo de demostrarlo. De tal manera que dejó para los matemáticos en ese momento y luego para la física un asunto de que todo aquello en lo que sustentaban su fe, que eran las matemáticas, la física y todo eso, y eran en lo que confiaban, les dijo, ni confíen en eso porque no lo pueden demostrar, nadie lo puede demostrar. Y él acababa de decir eso y lo estaban haciendo garras cuando vino otro físico que trabajó en la construcción de la bomba atómica con Hitler, que se llama Heisenberg, y él hizo un postulado famosísimo en la física que se llama el principio de incertidumbre. Y él dijo que no puedes establecer ni la posición ni la dirección de un electrón en un momento específico. O sea, nunca estás seguro de lo que estás viendo ni de lo que estás haciendo. Es impredecible. Y entonces dejó este asunto del ego y del ideal en que casi les dijo a los científicos, no se crean tan salsas porque no saben dicen nada. que no hay Dios, pues tampoco pueden decidir, ni siquiera. Gödel les dijo, ni siquiera pueden decir que 2 más 2 es 4 y que estén seguros de eso. Porque no existe un axioma que pueda ser demostrado. Exacto. Pero, hermano, yo quisiera también, en cuestiones matemáticas, pues no he leído poco al respecto, pero entiendo que las matemáticas también tienen sus principios filosóficos, donde intentan descubrir el aspecto del no Dios, ¿no? Entonces, si o más uno... bien intentan describir. Sí, y bueno, en esta dirección filosófica entra lo que es la especulación, y en el terreno de la especulación todo es posible y todo también es muy inestable. Por ejemplo... Intentaban, porque antes de Heisenberg había muchos que decían, no, pues es que las matemáticas es Dios. Y llega Heisenberg y le dice,
No sabes nada, compadre. No me puedes decir si esto es verdad o no. Pruébalo. Sí, claro. Bueno, pero en el aspecto médico, por ejemplo, en el aspecto médico se jugó mucho con el genoma humano. Y entonces posteriormente se descubrió, o sea, el objetivo era realizar el trabajo de Dios al hacer un hombre perfecto, un hombre con características estructurales perfectas, que no tuviera errores. Era el objetivo, y entonces los médicos empezaron a jugar con el genoma, y en este concepto ideal que ellos tenían de su ego, aportaron mucho a la ciencia. O sea, ellos buscaban un resultado, pero en su ignorancia de Dios, en su fe no Dios, aportaron mucho a la ciencia precisamente para dar gloria a Dios. Yo no sé si propiamente en el aspecto matemático los mismos matemáticos encuentren respuestas que pueden decir, bueno, pues Dios es glorificado en esto, ¿no? Es que a final de cuentas el hombre rebelde a Dios como quiere va a dar gloria a Dios, a final de cuentas, porque ellos disfrutan de la gracia común de Dios. Esa inteligencia, esa capacidad que Dios recibe, la reciben de Dios, aunque ellos no la reconozcan. Ahora, el asunto de las matemáticas y de la fe de todo lo que se quiera demostrar, el asunto es, ok, se parte de una fe que viene siendo el marco de las matemáticas, ¿no? O sea, ya sabemos que no es cierto, no es una fe que Dios haya dado, pero definimos, y entonces en este campo va a ser útil. Y entonces lo usamos para muchas cosas, para todo, ¿no? Para construir casas, armas, carros, lo que sea, se usan matemáticas de ese campo. Ahora, ¿de dónde sale todo eso? Pues claro que todo debe ser traído a los pies de Jesucristo, aunque el hombre rebelde de Dios lo haga con otros propósitos. Y el ejemplo que pones es muy verdadero. O sea, médicos, ok, trajeron otras ventajas de medicina, bueno, pues sí, al final de cuentas todo viene de Dios. Pero el pensar es que esto lo estamos haciendo nosotros sin Dios o sin fe, eso es lo que es una mentira. Ellos necesitan saber que están partiendo de principios de fe en cualquier tipo. Bueno, dice Doyle ahí en las raíces de la cultura occidental, que el hombre utiliza el motivo religioso básico, esté consciente de él o no. Pues, ese es el punto. O sea, el hombre puede decir, yo lo estoy haciendo porque Dios no existe. Dios de todas maneras existe, y Él de todas maneras está actuando con las capacidades que Dios... como quiera, Juan, te llamas. Pues sí, y ese es el punto. Ahora, el que dice yo no creo está creyendo. Está creyendo. Que no cree. A final de cuentas. Este es interesante, este principio, este motivo religioso, porque esto fortalece la defensa de la fe. Muchas veces, y nuestros jóvenes a veces no lo conocen, intentamos enseñarles, ellos se sienten abrumados porque llegan a la escuela y le enseñan, vienes del chango, y vienes del chango, y si piensas de otra manera, ya no estás pensando objetivamente, estás pensando de una forma religiosa, cuando lo que le están enseñando es un cuento de hadas, bueno, un cuento de changos, es un cuento por fe. Nada más que el joven se siente abrumado. ¿Cómo se defiende de eso? Cuando el maestro le está enseñando eso como una verdad absoluta, como algo que tiene que creer, pero que va en contra de sus principios bíblicos, ¿no? Entonces, una vez que se entiende este principio, este motivo religioso básico, que todo está basado en fe, es un arma muy fuerte, es para fortalecer nuestra fe y también para fortalecer la fe de nuestros jóvenes, ¿no? Sí, y a lo mejor respondiendo un poquito lo del 2+2, ¿verdad? De manera general, es que, por ejemplo, el 2+2 y todo lo que se nos ocurra son leyes que nosotros vamos descubriendo, ¿verdad? En la creación. Y en el libro de Redimiendo la Ciencia de Poitres, él dice que pues al final aplicamos el método científico nosotros también, y cuando vemos que algo se repite muchas veces, pues lo hacemos constante y lo hacemos una ley, pero para efectos prácticos, ¿no? Pero por ejemplo, hablando del ejemplo del 2+2, no funcionaría, por ejemplo, con los milagros de Jesús, ¿no? Con los panes y los peces. 5 porque ahí ya no resultó el total. Entonces lo que Poitres explica es que como Dios es el que hace efectivas las leyes, sí, él de repente hace un cambio, ¿no? En esa ley, por así decirlo.
Y para nosotros parece como que no se respeta la ley, pero sí se respeta, simplemente es como constante, 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 y de repente no es constante, y luego otra vez constante, 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 y no es constante. Pero para nosotros poder entender el mundo, poder estructurarlo, necesitamos ese tipo de leyes. Y ya luego después no sé si es... Es que se reduce a un marco, o sea, dentro de este marco de fe de las matemáticas, es verdad que 2 más 2 es 4. Así es. Pero es un principio apoyado en fe. Y al- Ese es el punto que le cuesta reconocer a la ciencia a la secularizada. ciencia, Dice, ok, esto es objetivo, esto es real. Pues no, no es real. Eso es verdadero solamente para cuando En tú esa área. defines, mi fe es esto, entonces aquí viene mi definición de matemáticas. Dentro de este marco es verdad, pero fuera de eso no. No puede ser. Igual con la medicina, igual con el caso de la evolución. con la Es economía, un cuento ¿no? total, absoluto, o sea, sí se entiende el punto, ¿no? Hay una anécdota muy simpática Ajá. de un matemático, yo creo el más grande matemático inglés, Bertrand Russell, que escribió una obra impresionante que se llama Principio de Matemática. Son 3 volúmenes así gigantescos. Y pues era el orgullo de Inglaterra y ateo, por supuesto. Y cuando apareció el teorema de Gödel, él públicamente tomó sus volúmenes originales y los echó a la basura. Porque con esa sola sentencia del teorema de Gödel, sus 3 volúmenes eran valían basura. nada. No demostró nada, no podía hacer nada. Fue un golpe durísimo para su ego. Fue el que dijo que sin Dios no tiene sentido la Sí. existencia de Dios, ¿verdad? Bertrand Muy bien. Russell. ¿Algún otro comentario de este concepto básico? ¿Algún otro comentario? Sí, ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Hablamos ahorita de matemáticas, hablamos de medicina, hablamos de educación o lo que sea. No todos tenemos la preparación en cada uno de esos campos. Es decir, hay campos muy variados. Otros están enfocados nada más en lo que es teoría y Habemos demás. pocos que no tenemos. ¿Hay qué? Habemos pocos que lo tenemos, dice Godine, pero humilde. Y me puso de humilde hace rato. Estoy orgulloso de ser humilde. Yo que me puso de humildad por Es que correspondencia. hace rato preguntaron, ¿cómo andan en griego? Y digo, no, pues ando al 100%. Digo, no, en realidad ando como al 98%. Humildemente. ¿verdad? Humildemente. Hay 2 palabras que no puede traducir. ¿no? No me puedo pronunciar. Es que me limité al griego koiné. Es cierto la cosa. Entonces, es cierto que a excepción de algunos, ¿verdad? No todos tenemos conocimientos en todas las áreas, pero la idea es desarrollar el área donde estamos nosotros, en la que conocemos, y es el campo matemático, el que conocemos, bueno, desarrollar eso y entonces traer ese campo también, esa esfera a los pies de Jesucristo, o la medicina, o la educación, donde el Señor nos haya puesto.